El rumor comenzó como una brisa tibia en las calles polvorientas de Valledupar. Apenas un murmullo que parecía confundirse con el eco de un acordeón viejo. La gente lo comentaba en voz baja, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado. Jorge Celedón, después de 17 años de un silencio casi sepulcral, finalmente había decidido hablar. No era sobre una canción nueva, no era un regreso triunfal a los escenarios, porque nunca se había ido del todo, sino algo mucho más íntimo, más humano, más doloroso. Era sobre ella, sobre Lucía de la Osa, la mujer que por tanto tiempo había sido una presencia discreta pero imposible de ignorar en su vida. Aquella tarde, cuando apareció frente a las cámaras, Jorge no tenía la sonrisa amplia con la que acostumbraba saludar a su público. No había palmas abiertas, ni chistes de vallenato, ni ese brillo de fiesta que lo había convertido en símbolo de alegría. Había, en cambio, un rastro de cansancio en sus ojos, una sombra que parecía haberse asentado ahí durante años. Su voz, antes clara y potente, salió como un susurro entrecortado. Hoy necesito decir algo que me pesa desde hace demasiado tiempo. El estudio estaba en silencio. Ni un parpadeo se escuchaba entre los presentes. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con una cadencia lenta, casi fúnebre, como si el cielo mismo hubiera decidido acompañar la confesión. Jorge bajó la mirada, acarició con los dedos el borde de un vaso de agua que tenía frente a él y respiró hondo. Fue entonces cuando la tensión se hizo insoportable. Ese instante en que todos sabían que lo que vendría cambiaría para siempre la percepción que teníamos de él. Durante años había habido sospechas. Sus fans lo notaban en detalles pequeños. Una canción que parecía dirigida a alguien ausente, una entrevista en la que evitaba pronunciar cierto nombre, un silencio incómodo cuando se mencionaba a Lucía. Ella, siempre elegante, siempre sonriente en los eventos públicos, era una figura que irradiaba calma. Pero quienes la veían de cerca sabían que detrás de esa sonrisa había algo más, un temblor en las manos, una mirada que se perdía en el vacío cuando las luces se apagaban. Lucía nunca fue la mujer que ustedes imaginaron, dijo Jorge con un nudo en la garganta. Sus palabras resonaron como un golpe seco, como el quiebre de una cuerda de acordeón. Levantó los ojos y los fijó en un punto indeterminado, como si hablara con un recuerdo que aún le dolía. La sala entera contuvo la respiración. La imagen de Lucía, aquella mujer de cabellos negros como la medianoche y sonrisa dócil, volvía a las memorias colectivas. Nadie podía olvidar cómo ella aparecía junto a él, sosteniendo su brazo con firmeza, como si fuera el ancla que lo mantenía en tierra cuando la fama amenazaba con arrastrarlo. Pero ahora, Jorge hablaba con una honestidad desgarradora. No fue fácil vivir al lado de alguien que ocultaba tanto, ni fue fácil callar cuando todos sospechaban lo mismo. Un escalofrío recorrió la sala. Él no gritaba, no señalaba, no acusaba con rabia. Su tono era sereno, casi resignado, y eso lo hacía aún más doloroso. Porque la verdad, cuando se dice con calma, duele más. Recordó las noches en que, después de un concierto multitudinario, llegaba a casa y la encontraba sentada en la penumbra, sin maquillaje, sin vestidos elegantes, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ella sonreía ante las cámaras, pero apenas cerraban las luces, el llanto la vencía, y yo no supe cómo salvarla. Esa confesión dejó en el aire una sensación amarga. Lo que por años se había murmurado, lo que parecía apenas una sospecha entre fans y periodistas de farándula, ahora tomaba forma. Lucía no había sido simplemente la esposa silenciosa del ídolo vallenato. Había sido un enigma, una mujer atrapada entre la admiración pública y sus propias sombras. La contradicción era brutal. En las fotos, en los premios,
En los viajes oficiales, ella era el retrato de la felicidad. Pero en la intimidad, la realidad se resquebrajaba como un cristal. Jorge lo admitía ahora, con los ojos humedecidos y la voz rota. Durante 17 años me callé, porque pensé que protegerla era esconder la verdad. Hoy entiendo que mi silencio solo nos hizo más daño. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió a interrumpir el flujo de su confesión. El aire estaba cargado, pesado, como si las palabras hubieran convertido el estudio en una sala de duelo. Jorge cerró los ojos un instante, respiró hondo y dejó escapar una última frase que quedó flotando como un eco en la memoria de todos. Lucía no era lo que parecía, y quizás yo tampoco lo fui. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. El origen del rumor no fue un escándalo abierto ni una revelación explosiva. Nació de algo mínimo, casi invisible, como suele ocurrir con las verdades que se esconden demasiado tiempo. Fue en el año 2008, después de un concierto multitudinario en Bogotá. Jorge bajó del escenario sonriente, agradeció al público con la energía de siempre, pero Lucía, que lo esperaba entre bastidores, no pudo ocultar el temblor en sus manos. Una cámara indiscreta captó ese instante. Ella lo abrazaba, sí, pero sus ojos miraban al suelo, como si evitaran algo. Aquella imagen salió publicada al día siguiente en un portal local de farándula, bajo el título Inocente. La esposa de Celedón, ¿cansada de la fama? Parecía una nota pasajera, pero las redes sociales apenas comenzaban a ganar fuerza en Colombia, y la fotografía se viralizó rápidamente en Facebook y Twitter. Los comentarios iban desde lo trivial hasta lo inquietante. Se ve rara, como si hubiera llorado. Eso no es cansancio, eso es tristeza profunda. Algo pasa en ese matrimonio y no nos lo quieren decir. De ahí en adelante, cada aparición pública de Lucía fue examinada con lupa. Si sonreía demasiado, decían que era una máscara. Si callaba, aseguraban que ocultaba un secreto. La prensa amarillista alimentaba el morbo con titulares ambiguos. Lucía de la Osa, ¿la sombra tras el ídolo vallenato? ¿O el silencio incómodo de la esposa de Celedón? La bola de nieve creció. En programas de televisión de farándula, los panelistas debatían sin pruebas concretas. Unos hablaban de supuestas crisis matrimoniales, otros insinuaban problemas de salud o presiones familiares. Lo cierto es que nadie tenía certezas, pero todos opinaban, y cuanto más callaba la pareja, más espacio ganaban las especulaciones. En YouTube comenzaron a circular videos con títulos sensacionalistas. La verdad oculta de Lucía de la Osa, donde se mezclaban imágenes descontextualizadas con música dramática y narraciones anónimas. En los foros de Internet, algunos usuarios afirmaban haberlos visto discutir en aeropuertos, mientras otros aseguraban que la tristeza de Lucía se debía a secretos del pasado que Jorge nunca quiso aclarar. Lo inquietante fue la rapidez con la que el rumor dejó de ser una simple sospecha para convertirse en tema de conversación nacional. En cafés, en taxis, en universidades, todos parecían tener una teoría. Unos mostraban empatía. Pobre mujer, la fama la consume. Otros eran despiadados. Seguro es ambición o un juego de apariencias. Y estaban quienes desconfiaban de Jorge mismo. Ese silencio suyo no es de respeto, es de complicidad. La atmósfera se cargó de un aire extraño, mezcla de curiosidad morbosa y preocupación genuina. Para los seguidores del vallenato, Jorge siempre había sido un referente de alegría y unión familiar, y ese contraste con la imagen sombría de Lucía resultaba demasiado difícil de ignorar. Así, lo que comenzó con una simple foto capturada al azar, se transformó en un secreto a voces que recorría todo el país. Y el silencio de 17 años de Jorge Celedón
no hizo más que alimentar ese fuego hasta que finalmente decidió enfrentarlo cara a cara. El verdadero chispazo que convirtió los rumores en tormenta ocurrió en el 2012, durante una transmisión en vivo del programa musical Noche de Estrellas, en Medellín. Jorge Celedón había sido invitado para cerrar la velada con una interpretación especial de ¡Ay, hombre! Y como era costumbre, Lucía lo acompañaba discretamente entre bastidores. Todo parecía normal hasta que, en medio de los aplausos, el presentador, con esa imprudencia disfrazada de picardía televisiva, lanzó una pregunta que heló la sala. «Jorge, todos te vemos feliz en los escenarios, pero ¿y Lucía? ¿Es cierto que ella no comparte tu alegría en casa?» El silencio fue brutal. Las cámaras se enfocaron a Jorge, quien intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Se le notó un parpadeo largo, como si buscara tiempo para pensar. Antes de que pudiera responder, la cámara giró hacia el público y captó algo inesperado. Lucía, sentada en primera fila, con los ojos vidriosos. Ella levantó la mano tímidamente, como queriendo interrumpir, y musitó apenas audible. «No todo es como parece». Ese instante fue un puñal. La frase, breve y enigmática, atravesó la sala entera. La audiencia quedó enmudecida, sin saber si aplaudir o guardar silencio. Algunos asistentes contaron después que escucharon sollozos leves en medio del bullicio del estudio. Las cámaras, sin piedad, hicieron un zoom a su rostro. La sonrisa forzada, el temblor en la barbilla, la lágrima que finalmente escapó por la comisura de su ojo derecho. La transmisión continuó, pero nadie prestó atención al resto del espectáculo. Las redes sociales estallaron de inmediato. En Twitter, la frase de Lucía fue tendencia nacional en cuestión de minutos. «No todo es como parece». ¿Qué quiso decir? Pobre Lucía. Se nota que está sufriendo. ¿Será que Jorge la engaña? ¿O ella oculta algo? Los periódicos al día siguiente no hablaron del festival ni de la música, sino de ese instante. Los titulares fueron contundentes. Lucía rompe el silencio en vivo. El llanto que Jorge no pudo ocultar. La televisión repetía el clip una y otra vez, analizando cada gesto, cada mirada, como si se tratara de una escena de telenovela. Para Jorge, aquel momento fue devastador. Aunque intentó continuar la actuación con profesionalismo, su voz se quebró en varias estrofas. Los más cercanos afirmaron que, al bajar del escenario, se encerró en el camerino durante casi una hora, con el rostro hundido entre las manos, sin responder a nadie. No era un artista, era un hombre derrotado, comentó un técnico de sonido que estuvo presente aquella noche. El público interpretó la escena de formas distintas. Algunos sintieron compasión, convencidos de que Lucía estaba atrapada en una vida que no le pertenecía. Otros, más crueles, sugirieron que su comentario había sido calculado para llamar la atención. Pero lo cierto es que aquel gesto espontáneo y esa frase corta fueron suficientes para encender una hoguera que ardió durante años, alimentando conjeturas y teorías. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Lo que antes eran solo rumores comenzó a transformarse en convicción pública. Y aunque Jorge y Lucía evitaron dar explicaciones, la grieta ya estaba abierta, a la vista de todos. Después de aquella noche, en Noche de Estrellas, la frase de Lucía, «No todo es como parece», se convirtió en una especie de consigna nacional. De ahí en adelante, la imaginación colectiva se desbordó, y cada quien elaboró su propia teoría. Algunos aseguraban que el matrimonio estaba al borde del divorcio. «Se nota que ya no hay amor», escribían en Facebook, acompañando viejas fotos de la pareja donde, según ellos, la distancia física revelaba un abismo emocional. Otros afirmaban que Lucía padecía una enfermedad silenciosa, quizá depresión, y que Jorge había decidido callar para protegerla. En Twitter circulaban hilos larguísimos con pruebas.
cambios en su peso, sus silencios en eventos, sus ojos enrojecidos en entrevistas. No faltaron los que inventaron historias más dramáticas, supuestas pérdidas familiares que nunca se hicieron públicas, infidelidades de ambos lados, incluso crisis económicas ocultas detrás del brillo del vallenato. Los blogs de farándula se llenaban de titulares ambiguos. ¿Qué esconde la esposa de Celedón? O la lágrima que destapó una tormenta. La obsesión llegó al punto de analizar cada detalle. En YouTube proliferaron videos con títulos sensacionalistas. El lenguaje corporal de Jorge lo delata. Allí, narradores anónimos pausaban imágenes de Jorge tomando la mano de Lucía para señalar que sus dedos no se entrelazaban del todo, como si ese pequeño gesto confirmara una ruptura interna. Otros mostraban capturas de pantalla de entrevistas antiguas, destacando cómo ella evitaba mirar directamente a la cámara. El impacto fue doble. Por un lado, Jorge seguía llenando estadios y vendiendo discos. La polémica parecía darle un aura de misterio que algunos fans consumían con fervor. Por otro lado, en lo personal, el precio fue devastador. Amigos cercanos relataron que él comenzó a mostrarse más reservado, más cansado, y que cada rueda de prensa se transformaba en una trampa llena de preguntas disfrazadas de curiosidad. ¿Cómo está Lucía?, se volvió la pregunta inevitable. Y el simple hecho de responder con un «bien, gracias», parecía insuficiente para la opinión pública. La gente buscaba grietas en cada palabra, en cada gesto, como si el silencio guardara un secreto demasiado grande para pasar desapercibido. Lucía, por su parte, se volvió aún más invisible. En los eventos públicos ya no sonreía con la misma naturalidad. Su mirada evitaba los focos. Ese retraimiento alimentaba todavía más las teorías. Algunos lo interpretaban como señal de resignación, otros como la confirmación de que estaba atrapada en una vida que no deseaba. La sociedad se dividió en bandos. Unos defendían a Jorge, convencidos de que su silencio era un acto de amor y protección hacia su esposa. Otros lo señalaban como culpable, acusándolo de esconder verdades dolorosas. Y en medio de esa tormenta, el matrimonio se convirtió en un espejo de las obsesiones colectivas. Cada quien veía en ellos sus propios miedos, frustraciones o fantasías. La paradoja era cruel. Mientras más callaban, más ruido hacían los rumores. Y ese ruido, aunque no siempre negativo, los envolvía como una sombra imposible de apartar. Para Jorge, el artista del acordeón y de la alegría vallenata, esa carga fue quizás la contradicción más dura. Cantar sobre la felicidad, mientras cargaba con la presión de un país entero, leyendo entre líneas sus silencios. El silencio de Jorge y Lucía parecía alimentar la tormenta, pero no todos estaban dispuestos a quedarse callados. Fueron sus más cercanos, hermanos, primos, colegas de tarima, quienes decidieron salir en defensa de la pareja, cada uno con un tono distinto, cargado de emociones que reflejaban tanto el cansancio como el afecto. La primera en alzar la voz fue una de sus primas, Sandra Celedón, a través de un mensaje en Facebook que se compartió miles de veces. Dejen de especular. Lucía es una mujer fuerte, discreta, y Jorge la respeta profundamente. Si no hablan, es porque no le deben explicaciones a nadie. Su vida privada no es un espectáculo. El mensaje, escrito con una mezcla de indignación y ternura, generó un aluvión de comentarios. Algunos lo aplaudieron como un acto de defensa valiente, mientras otros lo descartaron como una estrategia para encubrir lo evidente. Luego llegó la reacción de Iván Villazón, amigo y colega de toda la vida, quien en una entrevista radial expresó con voz firme: «A Jorge lo conozco desde antes de que la fama lo alcanzara. Siempre ha sido un hombre de familia, un hombre correcto. No se dejen llevar por la malicia. Él no tiene nada que demostrar. Su música habla por él». La declaración fue recibida con respeto, pero también con suspicacia,
por parte de quienes consideraban que la hermandad vallenata obligaba a protegerse entre colegas. Más tarde, un sobrino cercano publicó en Twitter una frase que se volvió tendencia. Mi tío no es perfecto, pero jamás jugaría con el dolor de nadie. No confundan silencio con culpa. Ese comentario tocó fibras sensibles. Muchos usuarios respondieron con empatía. Es cierto, a veces callar es proteger. Otros, sin embargo, replicaron con dureza. El que calla, otorga. El intento más sereno vino de un viejo amigo de Lucía, que habló para un medio digital. Con voz pausada explicó: Lucía nunca buscó cámaras, ni protagonismo. Ella eligió estar en la sombra porque así es más feliz. Lo que ustedes llaman tristeza, yo lo llamo tranquilidad. Sus palabras intentaban humanizar a la mujer detrás del enigma, pero en lugar de cerrar la discusión, abrieron un nuevo debate. ¿Era realmente tranquilidad o era resignación disfrazada? El efecto de estas intervenciones fue ambiguo. Por un lado, dieron aire fresco a quienes aún defendían la privacidad de la pareja, recordando que nadie conocía la verdad completa. Por otro, incentivaron a los más curiosos a seguir escarbando, convencidos de que la defensa tan reiterada solo confirmaba que había algo grande por descubrir. Lo cierto es que, con cada mensaje, la historia se volvía más compleja. La opinión pública oscilaba entre la compasión y la sospecha, entre el respeto y el juicio. Y mientras tanto, en medio de todo ese ruido, Jorge y Lucía seguían guardando el mismo silencio que, paradójicamente, los protegía y los condenaba al mismo tiempo. Pasaron años de especulaciones, titulares sensacionalistas y silencios incómodos, hasta que, una tarde gris en Valledupar, Jorge Celedón aceptó sentarse en un programa especial de entrevista íntima transmitido en directo por Caracol Televisión. El estudio estaba iluminado con sobriedad, sin exceso de escenografía, como si el entorno quisiera subrayar la seriedad del momento. Lucía no estaba presente, y ese detalle, de inmediato, cargó la atmósfera de tensión. Jorge apareció con un traje oscuro, sin el colorido típico de sus presentaciones. Se sentó, respiró profundo, y antes de que el periodista pronunciara la primera pregunta, él mismo rompió el hielo. Hoy quiero hablar no como artista, sino como hombre, como esposo, como ser humano. Sé que durante 17 años he guardado silencio, y ese silencio se llenó de voces ajenas. Ahora quiero que escuchen la mía. Sus ojos brillaban con un cansancio antiguo, pero no había rabia ni desesperación. Más bien, una calma serena. Esa calma que viene cuando uno decide enfrentar lo inevitable. El periodista preguntó directamente por la famosa frase de Lucía, en 2012. Jorge no esquivó la mirada. Cuando Lucía dijo, no todo es como parece, muchos lo interpretaron como un secreto oscuro. Pero lo que ella quiso decir es algo mucho más simple. La vida de los artistas está llena de luces y aplausos, pero en casa somos personas comunes, con problemas, con tristezas, con días buenos y malos. Ella no hablaba de un escándalo. Hablaba de la humanidad que a veces olvidamos mostrar. Hubo un silencio prolongado después de esa explicación. Jorge continuó, con la voz firme pero templada por la emoción. Lucía es una mujer reservada, y su silencio fue su manera de cuidarse. Mi silencio fue mi manera de protegerla. No era complicidad con nada malo, era respeto. Y entiendo que muchos no lo comprendieron. Tal vez me equivoqué al callar tanto, porque el vacío se llenó de rumores que hicieron daño. Se detuvo, apretó las manos sobre las rodillas y añadió con un matiz de ternura en la voz. Quiero que sepan que Lucía y yo hemos caminado juntos entre sombras y luces, y seguimos de pie. No somos perfectos, pero nos tenemos. Y a quienes han especulado con dolor o malicia, solo les digo, gracias, porque aprendí que hasta el rumor más duro
puede enseñarnos fortaleza. El periodista le preguntó si se sentía resentido con la prensa o con el público. Jorge sonrió levemente, esa sonrisa tímida que contrasta con la energía de sus conciertos. No guardo rencor. Soy un hombre agradecido. Si hoy estoy aquí, es porque la gente me ha dado su cariño por décadas, y sé que incluso detrás de las preguntas más duras hay también preocupación. A los que me juzgaron, les agradezco también, porque eso me recordó que soy humano y que debo aprender a mostrarlo. Al cerrar la entrevista, Jorge dejó una frase que conmovió incluso a los más escépticos. No busquen en nosotros un misterio. Busquen en nuestra historia un ejemplo de resistencia, de amor que sobrevive al ruido. Porque al final, lo que somos está en las canciones. Una mezcla de alegría y tristeza, de fiesta y nostalgia. Eso es la vida, y así queremos vivirla. El público en el estudio lo despidió con un aplauso contenido, no eufórico como en los conciertos, sino cálido, respetuoso, casi íntimo. Era como si, al fin, después de tanto tiempo, Jorge hubiera encontrado la manera de transformar un rumor en una lección compartida. El camino de vida y carrera. La historia de Jorge Celedón no es solamente la de un cantante vallenato, es la crónica de un hombre que supo convertir sus raíces en un estandarte y su voz en un puente entre generaciones. Nació en Villanueva, La Guajira, en una familia humilde, donde la música era parte del aire que se respiraba. Desde niño escuchaba los acordeones en las parrandas familiares, y allí fue sembrada la semilla que con el tiempo germinaría en su destino artístico. Su primera gran oportunidad llegó cuando integró el grupo Binomio de Oro de América, una de las agrupaciones más importantes del género. Esa etapa no solo lo proyectó al mundo, sino que también le enseñó la disciplina del escenario, la fuerza de la tradición vallenata y la necesidad de construir un estilo propio. Años después, su decisión de lanzarse como solista marcó un punto de inflexión. De esa apuesta nacieron himnos como Ay Hombre y Esta Vida, que cruzaron fronteras y le dieron reconocimiento internacional. Ganador de varios premios Grammy latinos, Celedón se convirtió en embajador del vallenato, llevando la cadencia de su tierra a escenarios en Europa, Estados Unidos y América Latina. Su carisma, su sonrisa siempre franca y esa manera de cantar con sentimiento lo hicieron inconfundible. El ser humano detrás del artista, pero más allá del brillo de los reflectores, Jorge siempre ha sido un hombre de familia. Casado con Jennifer Iguarán, su compañera de vida, ha procurado mantener un balance entre los escenarios y el hogar. Sus hijos han sido motor y refugio en medio de la vorágine del espectáculo. En múltiples entrevistas ha contado que, aunque disfruta la fama, lo que más valora es la posibilidad de volver a casa, sentarse en la mesa con los suyos y escuchar las historias cotidianas. Uno de los episodios más significativos de su vida personal fue cuando, en medio de giras extenuantes, decidió pausar proyectos internacionales para acompañar a un familiar enfermo. Esa decisión mostró su escala de valores. Para él, la familia y la fe siempre estarán por encima de cualquier contrato o escenario. Obstáculos y resiliencia. No todo ha sido fácil. En los inicios de su carrera solista, enfrentó dudas, críticas y la presión de estar a la altura del legado vallenato. Hubo noches de presentaciones con pocos asistentes, viajes agotadores y momentos en los que la industria no apostaba por él. Sin embargo, su constancia y la convicción en su arte le permitieron abrirse camino. Jorge siempre ha dicho que la clave está en la perseverancia y el respeto. Respeto a la música, respeto al público y respeto a la propia historia de donde viene. Valores que lo definen. La fe. Nunca ha ocultado su devoción y su gratitud a Dios por las oportunidades recibidas. La familia. Su ancla. La base sobre la cual toma decisiones importantes.
La humildad. A pesar del éxito, sigue conservando la sencillez del joven guajiro que cantaba en parrandas. La perseverancia. Cada obstáculo lo convirtió en escalón para subir más alto. Anécdotas y recuerdos. Cuentan que en una de sus primeras giras en el exterior, al ver a cientos de colombianos agitando banderas en Madrid, Jorge se quebró en llanto en pleno escenario. Ese momento lo marcó. Entendió que su voz no era solo entretenimiento, sino también nostalgia y pertenencia para quienes estaban lejos de su tierra. Otra historia simbólica ocurrió en Villanueva, su pueblo natal. Allí, después de recibir un Grammy, volvió a cantar en la plaza principal sin cobrar un peso, rodeado de vecinos, amigos y familiares. Para él, ese gesto fue una forma de agradecer a la tierra que lo vio nacer. La contradicción entre la imagen pública y la vida privada, en las redes sociales, en los titulares de prensa y en los flashes de los eventos, la figura del artista aparece impecable. Sonrisas cuidadas, discursos motivadores, fotos editadas con precisión y un aura de perfección que parece no desmoronarse nunca. Sin embargo, detrás de ese telón digital existe un mundo distinto, uno donde las emociones no pasan por filtros, donde las tensiones de pareja, los silencios prolongados y la necesidad de intimidad pesan más que cualquier like. Muchos seguidores se preguntan por qué nunca aparecen fotografías de su pareja, por qué no asisten juntos a galas ni publican mensajes románticos en fechas señaladas. La respuesta es sencilla pero poderosa. La privacidad es un refugio. Tanto el artista como su familia entienden que exponer demasiado puede ser un arma de doble filo. La decisión de no mostrar a su cónyuge en Instagram, de evitar caminar por alfombras rojas de la mano o de no compartir celebraciones familiares en público no se debe a desinterés, sino a la voluntad consciente de proteger lo más frágil: los vínculos íntimos. Este hermetismo tiene efectos positivos y negativos. Por un lado, evita la intromisión de la prensa sensacionalista y preserva la autenticidad de las relaciones. La pareja no se ve obligada a demostrar constantemente su amor frente a una audiencia que juzga cada gesto. Por otro lado, esa distancia genera rumores, especulaciones e incluso críticas. La ausencia de imágenes conjuntas suele interpretarse como señales de crisis o separación, cuando en realidad se trata de un pacto silencioso de cuidado mutuo. El propio artista lo ha explicado en entrevistas. Mi trabajo es estar en los escenarios, no en las casas de mi familia. Ellos no eligieron la exposición mediática. Yo sí. Por eso merecen el derecho a una vida normal, sin cámaras ni comentarios ajenos. Esa postura resuena con un sector del público que empieza a valorar la discreción como un acto de dignidad, en tiempos donde la intimidad parece haber desaparecido. Si lo comparamos con la tendencia actual en redes sociales, donde muchos famosos construyen su marca personal mostrando cada detalle de sus desayunos, viajes o romances, esta actitud se convierte en una rareza. Mientras otros capitalizan su vida privada como parte del espectáculo, él traza una línea clara entre el personaje público y la persona real. Esa frontera, aunque difícil de mantener, se convierte en un recordatorio de que el arte puede brillar sin necesidad de sacrificar la vida personal. Y al final, cuando las luces se apagan y el murmullo de los rumores sigue flotando en el aire, queda la incógnita. ¿Qué parte de todo lo que escuchamos es verdad? ¿Y qué parte es solo un reflejo de lo que queremos creer? ¿Será que el público, en su afán por tener respuestas rápidas, olvida que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano con silencios, dolores y verdades que no siempre salen a la luz? Tal vez la vida de los artistas nunca pueda comprenderse del todo a través de una pantalla o una entrevista, y quizás esa distancia es la que mantiene vivo el misterio que tanto nos atrae. ¿Y tú qué piensas? ¿Es justo que la sociedad decida la verdad a partir de rumores,
¿O crees que cada persona, incluso una figura pública, merece guardar secretos que jamás se revelen? Comparte tus sentimientos, tu visión y tus dudas, porque al fin y al cabo, la historia sigue escribiéndose en el eco de nuestras propias voces. Como dice un viejo proverbio colombiano, la verdad es como el café, siempre termina saliendo a la superficie.